El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, viernes 14 de junio del año 2024. Hoy día vamos a poner entrevistas que hicimos a lo largo de la mañana con mucho espectador y lo hicimos en horarios de la mañana, consecuentemente ustedes no lo pueden ver en su gran mayoría, y como tenemos dos tipos de público y hablar con Carlos Alarcón el tema judicial, constitucional, con Carlos Mesa de todo un poco, con Rodrigo Paz Pereira, también no deja de ser interesante, así que cumplimos con ustedes también. No es flojera ni cosa parecida, es la necesidad de que se difunda lo que estamos haciendo. Después de los 20 segundos comenzamos directamente con el diputado Carlos Alarcón y después con Carlos Diego de Mesa Gisbert y luego con Rodrigo Paz Pereira. Dale. Este asunto es complicado. Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, 3, 194, 3 y 200 de la Constitución Política del Estado, el artículo 1 de este proyecto de ley dice: nulidad de pleno derecho se deja sin efecto, numeral 4, la parte resolutiva de la Declaración Constitucional número 49-2023 de 11 de diciembre. Y artículo 2, cesación de funciones las y los magistrados del Consejo del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme lo dispone la Constitución Política del Estado, cesaron en sus funciones el 2 de enero del año 2024. Esto fue proyectado por Carlos Alarcón, diputado, y fue aprobado por la Cámara, por la Asamblea Nacional, la unión de las dos cámaras, y sin embargo no pasa nada. Carlos, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, un cordial saludo para tu persona y toda tu audiencia. Sí, mira, la sesión de la semana anterior del Pleno de la Asamblea Legislativa fue histórica por tres razones principales. Primero, porque logramos de alguna manera dar un paso adelante para evitar el derrumbe de la democracia en el país, sí, como consecuencia de este plan siniestro de Luis Arce con sus usurpadores judiciales, que no solamente estaban liquidando las elecciones judiciales para que no se realicen, sino también poniendo en riesgo la buena realización y la transparente realización de las próximas elecciones generales y de las elecciones subnacionales del 2026. Ya. Tú sabes que estos usurpadores judiciales se han puesto por encima del propio Tribunal Supremo Electoral, y con eso Arce se convierte en un suprapoder dentro del Estado y los utiliza a estos mercenarios judiciales para hacer y deshacer lo que le venga en gana y reproducir a la mala su poder en 2025. Entonces, con esta ley hemos dado una clara señal de que se tiene que preservar la democracia, porque si no está en riesgo. Hemos dado un paso adelante para restablecer el Estado de Derecho y el orden constitucional,
y lo más importante es que hemos recuperado el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que estaba escamoteado, saboteado y bloqueado y anulado por este contubernio entre el gobierno y sus usurpadores judiciales. Meses sin que el Pleno de la Asamblea y la Cámara de Diputados pueda adoptar decisiones cuando ya el gobierno se convirtió, Carlos, en una ínfima minoría. Y en la última sesión de la Asamblea, en la de la semana anterior, te comento que 5 diputados de Arce participaron de esa sesión y votaron, lo que quiere decir que esa ínfima minoría que le quedan diputados al oficialismo ya se está resquebrajando. Entonces el objetivo de Arce era simular de que la culpa de que no funcione la Asamblea era de la oposición, porque no le queríamos aprobar créditos, no le queríamos aprobar ninguna de las leyes que a él le interesaba, pero quedó demostrado con la sesión de la semana pasada que esto era una mentira, porque además aprobamos el crédito de la doble vía con Vital Bombeo por $176 millones y aprobamos el indulto, el decreto presidencial de indulto presentado por Arce. La paradoja es que ahora rechaza esas 2 normas que él mismo ha presentado. Pero además hay el problema, lo veo yo aquí, es Choquehuanca. Choquehuanca, desconociendo el espacio natural de él, que es ser presidente nato de la Asamblea, decidió preguntarle a los autoprorrogados si estaba bien que se hayan autoprorrogado o no, porque al final de cuentas eso es lo que ha hecho, ¿no? Esa es una iniquidad lo que ha hecho, claro. Porque es como preguntarle al ladrón que ha robado un auto si él cree que ese auto es propiedad del legítimo propietario del ladrón. Obviamente el ladrón te va a decir que es del ladrón. Claro, entonces ese es el ejemplo que te demuestra la barbaridad que hace Choquehuanca, porque el único interés de Arce y de Choquehuanca es mantenerlos a capa y espada contra viento y marea a estos usurpadores judiciales. ¿Por qué? ¿Por qué semejante costo para el país, para la democracia, para la Constitución, para el Estado de Derecho? La única respuesta es porque Luis Arce Catacora, con estos autoprorrogados, quiere hacer y deshacer el tablero electoral del 2025 y el 2026. ¿Por eso decís que pone en peligro la elección del 2025? Porque con estos usurpadores judiciales, más sus alfiles, que son los vocales de sala, ya se vio, por ejemplo, hace un mes aproximadamente, que un vocal de sala de La Paz, Israel Campero, que responde a Lima y al presidente Arce, lo puso de rodillas al Tribunal Supremo Electoral. En un primer momento le obligó a supervisar un acto interno del MAS que el Tribunal Supremo Electoral dijo que era ilegal, y el único que tenía competencia para decir eso era el propio Tribunal Supremo Electoral, y ya después desconoció ese acto, pero se subordinó en primera instancia a este vocal de sala. Entonces, con estos vocales de sala, a través de las acciones de amparo, las acciones de cumplimiento, las populares, etcétera, lo que van a hacer los usurpadores judiciales con sus alfiles es desbaratar toda la transparencia y la autenticidad del voto en las elecciones del 2025. Te pueden ordenar a que cambies el cómputo, porque según ellos el cómputo está mal y viola derechos, entre comillas. Te pueden decir que inhabilitar candidatos verdaderos de oposición que le puedan ganar a Arce convalidando cárcel arbitraria o directamente convalidando una inhabilitación electoral del propio órgano electoral, para que se quede solamente Arce y sus acólitos, como hace Putin con sus acólitos que no son verdaderos opositores, para que sea una elección amañada. Es decir, pueden hacer cualquier cosa, Carlos, con este tribunal de facto constitucional. Claro, pero el problema fundamental ahora es que tenés 2 poderes en el Estado. Tenés un poder que teóricamente funciona correctamente, porque es el poder legislativo, que ya recuperó, como vos decís, y eso no deja de ser una buena señal. Yo ayer decía, hay que pensar si es muy defensor de la democracia cuando lo tenemos a Evo Morales ahí, ¿no? Porque Evo Morales no pierde ni el pelo ni las mañas, entonces él juega para él, pero en esto ha servido y sirve tenerlo. Pero el otro lado está el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder electoral, está la fiscalía, está la procuraduría, es decir, la institucionalidad del Estado está en el otro lado y ellos pueden tratar de ignorarlo a ustedes el tiempo que les dé la gana. A ver, con relación al primer tema, tienes toda la razón, porque el poder de facto, que es el órgano judicial usurpador de funciones,
quiere anular al poder de derecho, que es la Asamblea Legislativa, oponiéndose a más de 2/3 de votos. Imagínate, el poder más representativo de la pluralidad del conjunto del pueblo boliviano, anulado por usurpadores particulares que están ejerciendo de facto funciones judiciales. Por eso proyectamos la ley en Comunidad Ciudadana, la 075, para restablecer el orden natural de las cosas. Es decir, el poder de derecho no deja anularse, que es la Asamblea, y más bien lo deja de lado al poder de facto, este órgano judicial usurpador. Pero con relación a lo de Evo Morales, Carlos, Evo Morales ha sido el campeón de la destrucción del orden democrático y constitucional en la época del referéndum del 21 de febrero del 2016, también el tema del fraude electoral de las elecciones 2019, eso no ni duda cabe. Lo que pasa es que ahora este alumno le salió mejor que el profesor, el alumno Luis Arce, todavía lo ha superado al profesor en estas mañas para destruir la democracia y el orden constitucional, y el que en este momento está colocando en riesgo la sobrevivencia de la democracia y del orden constitucional del Estado de Derecho es Luis Arce Catacora, porque Evo Morales solamente tiene una bancada importante en el Senado y menos importante en la Cámara de Diputados. Es decir, no tiene posibilidad en este momento Evo Morales de hacer lo que hacía cuando era presidente y tenía 2/3 de la anterior asamblea. Entonces, el que está colocando al precipicio a la democracia en este momento por intereses de poder es Luis Arce Catacora. Ni duda cabe que Evo Morales, lo que le interesa de todo esto es tratar de revertir una inhabilitación de su candidatura, que claramente la opinión consultiva de la Corte, en el caso Colombia, ha señalado que no puede haber más de 2 reelecciones, sean continuas o discontinuas, porque eso sería violar el principio de alternabilidad democrática. Pero obviamente ellos tienen un objetivo particular. Nosotros tenemos un objetivo de principio estructural. Si no damos esta batalla en la Asamblea Legislativa, no solo perdemos la elección judicial, no solo perdemos la Asamblea Legislativa, el órgano más representativo de la pluralidad del pueblo, sino que vamos a tirar al canasto de la basura la propia democracia, y ni qué decir al Estado de Derecho, que ya está completamente destruido. Estoy de acuerdo con eso. ¿No te preocupa que Arce les dé la espalda a ustedes? Bueno, no puede porque no se le movería un peso, porque no pudiera hacer un montón de cosas, así que en algún momento tendrá que entender que son o sus autoprorrogados, porque todo el problema son los autoprorrogados. Los autoprorrogados son el único parapeto que tienen ustedes o el único freno que tienen ustedes a través de leyes absolutamente ilegales como esa de que ustedes no pueden legislar sobre tal cosa, o ustedes no pueden, desde que comenzaron con el asunto, ustedes no pueden llamar a interpelación a ningún ministro, y no pueden, peor que eso, no lo pueden dejar sin trabajo al censurarlo. Imagínate, desde ahí empezó la debacle que quisieron imponerle a la Asamblea. A mitad del año pasado, ¿no? Claro, cuando todavía no eran autoprorrogados. Lo censuramos al ministro de Gobierno. La Constitución le exigía al presidente designar uno nuevo y no le dio la gana. Pese a que tenía una ley presentada por el mismo Arce que decía que tenía que cambiar de ministro, y de manera farisea hipócrita manda en consulta a cuando todavía no eran autoprorrogados a este TCP, al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se deja dormir esa consulta meses y meses con una medida cautelar que paralizó las interpelaciones y las censuras. Y después nos cercenaron la potestad de legislación con la ley de convocatoria de elecciones, la potestad de preselección, y ahora vulneran el voto del pueblo en las urnas para elegir a los jueces. O sea, esto ha ido increciendo para peor. ¿Y no te preocupa que insista con ellos? Para mí sería un suicidio, porque no le aprueban los créditos, no le aprueban nada, y ahí sigue el país, está fundido. Pero él puede conseguir plata, esta alianza con Rusia, pese a que Rusia nunca te ha regalado un peso a nadie. Rusia siempre es como los perros, rasca para adentro. Por supuesto que nos preocupa, pero está jugando con fuego Arce, y lamentablemente al que lo está quemando es al país. En una situación donde se está llevando a una catástrofe económica y está generando una parálisis institucional de los poderes del Estado para concentrarlos todos estos en su persona y en los autoprorrogados. Ahora, él tendrá que evaluar su costo político interno-externo. Interno ya lo está pagando, porque su ínfima bancada, que ha quedado en minoría en diputados, ya se ha resquebrajado en la asamblea de la semana anterior. 5 ya se han desmarcado, 5 diputados que respondían a él.
y el costo externo. Si los ciudadanos han reclamado movilizados, Carlos, por tirar abajo un decreto espurio, ilegal además, sobre derechos reales que atentaba o ponía en riesgo el derecho a la propiedad, ¿con cuánta mayor razón lo van a hacer para preservar la democracia en el país? O sea, si está calculando Luis Arce que le va a poder meter los dedos a la boca a los ciudadanos y hacer lo que quiere para desbaratar todo el edificio de la democracia y de los próximos procesos electorales, mi impresión es que está totalmente equivocado. No creo que tenga ni siquiera el músculo para ello. Y disimula eso diciendo que nosotros queremos darle un golpe blando adelantando las elecciones. Los únicos que han planteado con nota formal el adelantamiento de elecciones han sido Agustín Zambrano y Virgilio Lema del Búnker. Y nosotros hemos rechazado inmediatamente en Radio Panamericana eso, porque eso es un disparate, pues eso es lo que quiere Arce, más bien. Claro, lo que Arce quiere que le quites la responsabilidad de este año y medio de asumir el desastre que está llevando al país en el tema económico. O peor todavía, encontrarlo a ustedes todavía en organización y él con todo el aparato estatal, con toda la plata que puede, ir a elecciones mientras ustedes no estén organizados. Eso sería peor. Eso sería peor. Y nos preocupa la actitud inclusive de algunos líderes que se hacen presentar como líderes de oposición, como Manfred Reyes Villa, que califica la sesión histórica de la Asamblea, Carlos, de circo. Imagínate, dándole un aval y un espaldarazo al gobierno que está destruyendo la democracia y el Estado de Derecho. ¿Cómo va a ser circo si el gobierno nos ha hecho cortar la luz porque ellos manejan la parte administrativa de la Cámara de Diputados? Nos ha hecho cortar los audios, han querido fumigar 1 o 2 horas antes, todo eso para impedir de facto el funcionamiento del primer poder del Estado, y Reyes Villa dice que eso es un circo de los legisladores. Hazme el favor, eso es pues un tema del gobierno, el gobierno está saboteando la democracia, anulando la Asamblea, y todos los líderes que sean verdaderamente democráticos deberían más bien dar su voz de repulsa y de repudio al gobierno porque está queriendo destruir la democracia en el país. No, yo estoy de acuerdo con vos. Al fin se vivió una jornada democrática, pero además como la de la resistencia, cuando costaba tanto. Me acuerdo el golpe en Atush y los parlamentarios reunidos protestando contra el golpe. Ahí no les apagaron la luz, acá les apagaron la luz y aparecieron los megáfonos. Es decir, vivimos democracia 6 horas, viejo, y fueron grandísimos en importancia. Pero ¿cómo termina esto? ¿O qué sigue? Más bien, antes de preguntar cómo termina, ¿qué sigue de todo esto? De acuerdo a la Constitución, Carlos, hay 3 opciones para el presidente. O promulga en 10 días hábiles la ley, esto computado desde el día viernes que se le mandó las leyes, o puede observarlas en esos 10 días, observar en este caso la ley 075, porque ya está sancionada. Esas observaciones van a la Asamblea y con mayoría de votos, si las rechazamos, la Constitución obliga al vicepresidente a que promulgue la ley con un verbo mandatorio, no usa un verbo potestativo. Es mandatorio. O deja pasar el tiempo, se hace el desentendido, pasan los 10 días y también ahí la Constitución le ordena que promulgue el vicepresidente, pero ellos tramposamente mandan a los usurpadores judiciales, al ratón cuidando el queso, consulta para que nos digan si la sesión con votos de más de 2/3 de diputados y senadores era válida o no era válida, era legal o no era legal. O sea, imagínate, ¿qué te van a decir los usurpadores judiciales? El ladrón que robó el auto y que le preguntan, ¿este auto es tuyo o es del propietario? Va a decir que esa ha sido la peor sesión del mundo, que es inválida por todo lado, que a los autoprologados no, o sea, es una y es absolutamente, valdría la pena recordarle a la gente por qué es absolutamente legal, porque se cumplieron todas las cosas y porque Choquehuanca no podía ser presidente de 2 poderes. Por favor, está prohibido que se concentren todos los poderes en una sola persona. Exactamente, yo he dado los ejemplos históricos. Por ejemplo, en el caso de Carlos Mesa, cuando Carlos Mesa asume la presidencia por sucesión constitucional, deja de ser presidente de la Asamblea Legislativa de manera permanente hasta la conclusión de ese periodo. ¿Quién asume esa presidencia? El entonces presidente del Senado, Armando Bacallés, y él es el que convocaba al pleno del anterior Congreso Nacional. Ahora lo propio pasó con Eva Copa en el interregno del gobierno de la señora Áñez, y lo propio ahora, si el vicepresidente asume, no importa que sea 1 día, 4 días, 5 días, la presidencia del Estado en ejercicio, es lo que tú dices, Carlos.
no puede ejercer a la vez la presidencia de la Asamblea. Y la presidencia de la Asamblea no se va a quedar paralizada viendo temas urgentes hasta esperar el vuelo de retorno de Rusia del presidente del Estado para que Choquehuanca vuelva a su lugar de presidente nato de la Asamblea. Ese es un disparate, pues. Pero además, habla de suplencia. Sí, pero además ya Andrónico Rodríguez ha funcionado como presidente de la Asamblea al menos 4 veces. Exacto, ha funcionado y además le cuestionaron el tema del receso, cuando Choquehuanca quiso imponer por encima de los 2/3 el receso. Sí. Entonces se han valido de eso para querer hacer una analogía que no tiene nada que ver con este tema, porque aquí lo que ha habido es suplencia. El reglamento en el artículo 4, que se aplica, el de la Cámara de Diputados para el pleno de las sesiones de la LP, señala que cuando estás en suplencia, reemplazas al vicepresidente del Estado en su condición de presidente nato de la Asamblea. No dice el reglamento en caso de ausencia en el exterior, o en caso de renuncia, o en caso tal o tal otro. Dice genéricamente suplencia. Suplencia es cuando el vicepresidente de hecho, de derecho, está impedido de ejercer su función de presidente de la Asamblea. En este caso, de derecho estaba impedido de ejercer la presidencia de la Asamblea porque estaba ejerciendo la presidencia del Estado hasta el retorno de Luis Arce de Rusia. Entonces no tienen argumentos, pero sin embargo van a intentar. Claro, lo que pasa es que le preguntas al ladrón que ha robado tu auto, ¿quién es el dueño? O sea, ¿el propietario o el ladrón? Si el ladrón te va a decir, soy yo, pues el ladrón, ese es el problema. ¿Y qué se hace en esto? Porque, a ver, va a pasar esto, Choquehuanca no va a firmar, no quiere firmar. ¿Qué pasa? Bueno, si no firma Choquehuanca, los autoprorrogados, el ladrón está claro que va a decir en los próximos días que el auto es del ladrón y no es del propietario. Ni siquiera van a tener el mínimo decoro dentro de la insensatez y la sinvergüenzura de excusarse, pero bueno, lo van a hacer así. Eso para nosotros tiene valor de papel higiénico, disculpando la expresión, yo ya lo he dicho varias veces y lo repito para que quede claro. Valor cero de legalidad y legitimidad. Entonces, en ese momento vamos a esperar los 10 días hábiles. Si al pasar los 10 días hábiles no promulga Choquehuanca como le exige la Constitución, le vamos a iniciar un juicio de responsabilidades por incumplimiento de deberes a Choquehuanca. Y en la primera oportunidad legal que Andrónico pueda promulgar esa ley, entonces le vamos a exigir a Andrónico Rodríguez que la promulgue la ley. Ah, mira vos, o sea, esto incluso ya le impide a Arce viajar en el próximo año y medio. Bueno, pues veremos si es que puede no viajar, ¿no? Veremos si realmente va a seguir priorizando a los autoprorrogados, dejando de lado sus obligaciones si fuera un verdadero estadista, donde tiene que ir más hoy que antes, ir a otros países del mundo que puedan ayudar a Bolivia en esta situación económica crítica que a la vuelta de la esquina se va a volver catastrófica por culpa de los 17 años de gobiernos del MAS que han tenido una pésima política económica. En el peor de los casos, en septiembre de este año tiene que ir a la OEA. Que está a la vuelta de la esquina. A Naciones Unidas. A Naciones Unidas. Está a la vuelta de la esquina. Es muy complicado esto. Mientras tanto, ¿ustedes qué hacen en el Parlamento ahora? ¿Ya tienen luz? ¿Tienen todo devuelto? Supongo... ese es el otro tema importante para diputados. Con estos... Sí, supongo que lo van a hacer despedir al oficial mayor, porque lo que ha hecho es una afrenta a la democracia y al respeto que necesita tener el parlamentario. Por supuesto, y el dato que tenemos es que estaba a cargo de la parte administrativa del hemiciclo, que es de la Cámara de Diputados, estaba a cargo la diputada Chalco, la presidenta en ejercicio, porque Guaitari estaba en semana regional. Ella es la que ha digitado todo esto por orden de Lima y del gobierno. Ahora vamos a pedir, por supuesto, todas esas destituciones. Te has debido enterar que la senadora Milena Velasco dice que ha sido un autoatentado que se han hecho los senadores y diputados y ni siquiera sabe que el hemiciclo no depende del Senado, depende de la Cámara de Diputados. Entonces, vamos a pedir eso y lo importante es que ahora ese tapón que había, te acordarás que discutíamos adicionar temas al orden del día y que 2 meses se paralizó por eso la Cámara de Diputados porque interrumpían la sesión al ver que ellos eran una ínfima minoría y no tenían votos ni siquiera para mayoría.
Entonces ahora ya le vamos a entrar en esta semana, las próximas, a los temas de fondo, que pongan el orden del día que ellos quieran, no importa. Entonces ahí veremos cada ley, si conviene al país la aprobaremos y si no conviene la rechazaremos. Entonces recupera la fluidez y la dinámica la Cámara de Diputados por la sesión del pleno de la anterior semana. De senadores sigue funcionando como está. Ahí no hay problema. Sí, senadores siempre no hubo problemas, sí. Siempre tuvo un funcionamiento de dinámica regular, fluida, no había mayor problema. Bueno, entonces nos quedamos a esperar. Creo que han hecho un buen trabajo. Te agradezco mucho. Ya te vamos a estar actualizando la información. Gracias, Carlos. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, el tema está respondido y está completamente aclarado. No hay posibilidades de que esto no sea válido. Esto está mucho mejor de lo que uno podía esperar, pese a que todavía tiene algunas pataletas que supongo que se les, en el marco democrático y para evitar mayores problemas hay que permitirle que zapateen, que Choquehuanca se tire al piso y zapateen el chau. Supongo, ¿no? Pero lo demás no tiene ningún sentido. Creo que algo puede cambiar esto. Vamos al corte y volvemos al tiro. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. La salud es prioridad para nuestro pueblo y nuestro compromiso con ella está claro. En estos primeros 2 meses en ejercicio, buscando descongestionar la maternidad Percy-Bolland, se habilitó la sala de neonatología del Hospital de Montero. Dotamos de un nuevo tomógrafo con inteligencia artificial y nuevas camas para el hospital japonés. Además, otro tomógrafo para el Hospital de Niños. Mediante las mesas de diálogo interinstitucionales, se consiguieron nuevos ítems en salud y certeza para la transferencia de un predio municipal donde en un futuro se construirá un moderno hospital oncológico. Estamos camino a una mejor atención médica, a una mejor calidad de vida. Sigamos avanzando en salud. Sigamos avanzando, Santa Cruz.